Bueno, en este vídeo vamos a hacer un poco de paréntesis respecto a la codificación del ejemplo que estábamos siguiendo para que veamos un poquito de teoría sobre la programación funcional en Java y que veamos por qué hemos hecho las cosas que hemos hecho hasta ahora en nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero reseñar es la diferencia que hay entre la programación imperativa, ¿vale? Y la programación funcional. Vale, mirad una cosita. Este fichero, este archivo, programación funcional en Java, es el que tenéis vosotros en la plataforma que usamos, ¿vale? En el modo, ¿vale? En el grupo de clase. Entonces, como decía, vamos a intentar ver cuál es la diferencia entre la programación imperativa y la programación funcional. Entonces, mirad, la programación imperativa, digamos, está centrado en describir los cambios de estado del programa. Es decir, yo tengo una serie de variables que representan el estado de mi programa y voy modificando los valores de esas variables, con lo cual voy modificando el estado de mi programa, de mi aplicación, conforme se va ejecutando su código, ¿vale? Java nació como un lenguaje básicamente imperativo, ¿vale? Que incorporaba también otro paradigma, que es el paradigma de la programación orientada a objetos, ¿vale? Pero digamos que básicamente en relación a lo que es el estado, pues es un lenguaje básicamente imperativo, ¿vale? Sin embargo, digamos que podríamos decir, por tanto, que la programación imperativa se basa un poquito más en el qué, perdón, en el qué no, en el cómo se va modificando el estado, mientras que la programación funcional es otra manera de programar en el que nos centramos en qué queremos hacer sobre los datos, ¿vale? Entonces fijaros que dice aquí que la programación funcional se caracteriza porque el resultado de un programa deriva de la aplicación de distintas funciones a la entrada. Es decir, nosotros tenemos nuestra aplicación de una entrada y le vamos aplicando una serie de funciones para ir convirtiéndola, ¿vale? Sin cambiar el estado interno del programa, ¿vale? Es decir, nosotros no vamos cogiendo variables que vamos modificando, sino que básicamente nosotros cogemos una función que recibe una entrada, produce una salida y esa salida se la proporcionamos a otra función como entrada, ¿vale? Y esa segunda función produce una nueva salida que se proporciona como entrada a una tercera función y así sucesivamente, ¿vale? Fijaros que dice que en la programación funcional los bloques principales de construcción de nuestro programa son las funciones y no los objetos, como ocurre en la programación orientada a objetos, ¿vale? Y en la programación imperativa. ¿Ok? Bien, la ventaja principal que tiene la programación funcional es que el código que produce es normalmente más corto, ¿vale? Es más corto y más legible, ¿vale? ¿Por qué? Porque si elegimos bien los nombres de las funciones, es más fácil de leer y de entender qué está pasando, en vez de tener que estar viendo qué valores van tomando las variables, ¿vale? Una cosa importante es que, como ya he comentado antes, Java siempre fue un lenguaje para programación imperativo y nació como eso, ¿vale? Y de hecho, un aspecto muy importante que tiene Java es el siguiente, cosa que no ocurre en otros lenguajes de programación como por ejemplo en JavaScript. Mirad, en Java las funciones no son objetos, ¿vale? Las funciones no son objetos. ¿Y eso qué implica? Eso implica que no se puede pasar una función directamente, por ejemplo, como argumento de otra función para que se ejecute su código, ¿vale? Otro ejemplo es que no podemos almacenar una función en una variable, porque no es un objeto. ¿Ok? Mira, sin embargo, en Java hemos podido
entre comillas, suavizar esa limitación gracias a lo que se conocen como interfaces funcionales y gracias a la sintaxis de clases inline anónimas que ya conocemos, ¿vale? Entonces, ha sido una manera de solucionar ese problema. Y ahora vamos a ver exactamente cómo, y de hecho, más o menos con los vídeos que hemos visto hasta ahora, deberíais de entender, hemos visto ya, digamos, cómo se soluciona parcialmente ese problema, ¿vale? Entonces, me voy a saltar unos cuantos apartados que tenemos aquí, en relación a los métodos por defecto de las interfaces, los métodos estáticos y los métodos privados de las interfaces, la diferencia entre interfaz y clases abstractas, porque entiendo que esto lo habéis visto ya con Eva, ¿vale? No obstante, si no lo habéis visto o alguien tiene alguna duda, que me lo pregunte, me envíe un comentario o lo que sea en el vídeo, o en otra vez de modo, tened en cuenta que realmente no son, estrictamente hablando, no están relacionados con el tema de la programación funcional, ¿vale? Simplemente características avanzadas que aparecieron en Java 8 y en Java 9 respecto a las interfaces, ¿vale? Entonces, sí que nos vamos a centrar en este apartado que pone interfaces funcionales, ¿vale? Vamos a ver qué es una interfaz funcional. Vale, mira, una interfaz funcional es una interfaz, eso todo el mundo lo debe de tener claro, ¿no? Ahora, este apellido de funcional, ¿qué significa? Pues mira, una interfaz la consideramos como funcional cuando contiene un único método abstracto. Uno solo, no puede tener más de uno, ¿vale? Bien, tradicionalmente hasta Java 8 eso significaba, entre comillas, más o menos, aunque no era exactamente así, pero más o menos significaba que era una interfaz que nada más que tenía un método, ¿vale? Sin embargo, tened en cuenta que como a partir de Java 8 las interfaces pueden tener métodos static y también pueden tener métodos default, y a partir de Java 9 también puede tener métodos private. Digamos que esa definición de que una interfaz funcional es aquella que solamente tiene un método ya no es correcta realmente, ¿vale? Entonces digamos que a partir de Java 8, ¿cómo podríamos definir, digamos, una interfaz funcional? Pues mirad, es aquella que contiene un único método abstracto. Esto es importante, abstracto. ¿Qué significa abstracto? Abstracto significa que obligatoriamente debe ser implementado por aquellas clases que implementen la interfaz. ¿Ok? Bien, entonces fijaros como de hecho pongo aquí que una interfaz funcional puede contener perfectamente y seguir siendo una interfaz funcional, puede contener métodos estáticos, puede tener métodos default y métodos private. E incluso, algo que ya ocurría anteriormente, también puede sobreescribir, métodos de la clase object. Es decir, si nosotros sobreescribimos métodos de la clase object, estos métodos no se contabilizan porque no son métodos abstractos, ¿vale? Y no se contabilizan para determinar si una interfaz es funcional o no, ¿vale? Bien, en Java 8 quisieron dejar claro, o sea, mejor dicho, dar la posibilidad de que el desarrollador de una interfaz indicara explícitamente que una interfaz es una interfaz funcional, ¿vale? Y para ello incluyeron una anotación que es @function, esto no sé si está bien, si es function interface o functional interface. No sé, tengo que mirarlo ahora, ¿vale? Lo mismo hay una errata aquí. Creo que es functional interface, ¿vale? Entonces, gracias a esta interfaz, pues se informa al compilador de que dicha interfaz es funcional. Bien, y vosotros diréis, bueno, ¿y eso qué ventaja tiene? El único objetivo que tiene esta anotación es que si por error otro programador trata de añadir algún otro método abstracto en esa misma interfaz, pues el compilador va a dar un error de compilación, ¿vale? Entonces, insisto, es una manera de informar al compilador de que el diseñador de esa interfaz ha determinado que esa interfaz va a ser usada como una interfaz funcional y por tanto asistir al compilador
para que él no dé un error de compilación si por error tratamos de añadir algún otro método abstracto. De hecho, en los vídeos que nosotros hemos hecho hasta ahora, pues no he marcado las interfaces que hemos creado con esta anotación y ahora un poquito más adelante lo vamos a hacer, ¿vale? Bien. Alguien dirá, oye Pedro, ¿y en Java, antes de Java 8 ya existían interfaces funcionales? Pues la realidad es que sí, ¿vale? No estaban marcadas con esa anotación porque esa anotación aparece en Java 8, pero sí que existían esas interfaces funcionales. Y algunas de ellas, ¿vale? No las conocéis, como por ejemplo Runnable y Callable, que la vería el año que viene en segundo, pero sí que existían algunas que ya conocéis, como por ejemplo Comparable, para comparar, ¿vale? O Comparator, que también es para comparar, o por ejemplo Iterable, para iterar, ¿vale? Bien. Fijaros que aquí os comenta que la única que realmente es una interfaz funcional pura es Comparator. Bueno, ¿qué es una interfaz funcional pura? Mira, una interfaz funcional pura es aquella en la que las clases que la implementan no almacenan ningún estado. Es decir, que reciben una entrada y producen una salida y no almacenan nada más. ¿Vale? Eso es una interfaz funcional pura. Y realmente es bastante interesante que el uso que se dé de las interfaces funcionales sean puras, es decir, que las clases que lo implementen no guarden un estado de ejecuciones anteriores, sino que básicamente, digamos, la salida del método abstracto de la interfaz funcional solamente dependa de la entrada que se le da y no de ningún estado anterior, ni de ningún valor anterior, ni ninguna ejecución anterior. ¿Ok? Eso es lo que significa. Un poco complejo de entender, pero para que lo entendáis, que es lo que se recomienda. ¿Vale? Bien, entonces, efectivamente, ahí hay una errata, es Functional Interface y no Function Interface, ¿vale? Mirad, entonces, ¿cómo podemos nosotros implementar una interfaz funcional? Bueno, de hecho en uno de los vídeos lo hemos hecho así. La primera manera es mediante clases que yo llamo aquí clases con nombre, es decir, definir una clase, ¿vale? Definir una clase que implemente la interfaz funcional. Entonces, por ejemplo, si tenemos una interfaz funcional aquí que se llama Runnable y que lo único que hace es recibir un método que se llama Run, ¿vale? Que no recibe nada, definir un método abstracto que se llama Run que no recibe nada y no retorna nada, nosotros podemos, por ejemplo, crear una clase, en este caso task, que implemente esa interfaz funcional y estamos obligados, evidentemente, a sobreescribir el método correspondiente, ¿vale? Esa es la manera tradicional en la que se ha implementado las interfaces, pues, de toda la vida de Dios en Java, ¿vale? Independientemente de que fueran interfaces funcionales o no, ¿vale? No quiero extenderme más porque vamos, es bastante sencillo y es algo que ya conocéis, ¿vale? Sin embargo, hay una manera un poquito más o menos tediosa de implementar las interfaces funcionales, que es mediante clases inline anónimas. Ya sabéis que las clases inline anónimas son objetos un objeto de una clase que es anónima, que no tiene nombre, que se crea en ese momento y esa clase implementa una determinada interfaz, ¿vale? Entonces, siguiendo el mismo ejemplo anterior, fijaros que aquí, bueno, el constructor, esto no tenéis por qué saberlo, pero el constructor de la clase thread recibe un objeto de una clase que implemente la interfaz funcional Runnable. Bueno, pues yo puedo hacer new utilizando esta sintaxis de clase anónima. Digamos que aquí lo que estoy haciendo es crear un nuevo objeto, de ahí el new y los paréntesis, ¿vale? De una clase anónima, anónima significa que no tiene nombre, pero que implementa la interfaz Runnable. Y ese motivo es por el que al implementar la interfaz Runnable, fijaros que estas llaves lo que están indicando es que en realidad
yo estoy creando una clase, estoy definiendo una clase en ese momento, justo donde voy a usarlo, ¿vale? Y esa clase está implementando Runnable y como está implementando Runnable, estoy obligado a implementar el método run, ¿vale? Eso es lo que dice este ejemplo, ¿vale? Entonces, fijaros cómo, digamos que esta sintaxis es un poco más cómoda en el sentido de que hay muchas veces donde la funcionalidad que yo quiero incluir aquí, que es realmente lo que yo quiero hacer, ¿vale? Esa funcionalidad, a ver, ¿cómo lo diría? Solamente es útil para ese caso en el que yo lo estoy ejecutando. Entonces, no es necesario definir una clase genérica para algo que solamente va a tener, digamos, un uso, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, para este caso, en el que solo va a tener un uso, digamos, pues es más cómodo utilizar esta sintaxis de clases inline, ¿ok? Bueno, fijaros que yo puedo, eso no está aquí explicado, pero yo puedo realmente almacenar este objeto, acordaros de que estoy definiendo un objeto, acordaros del new, ¿vale? Este objeto yo lo puedo definir en una variable. Perdón, lo puedo asignar a una variable. Ahora, ¿esa variable de qué tipo tiene que ser? Bueno, pues esa variable tiene que ser de tipo Runnable, ¿vale? Tiene que ser del tipo interfaz, ¿ok? El motivo es que, evidentemente, la clase que estoy creando con esta sintaxis es anónima. No tiene nombre, con lo cual yo no puedo definir una variable de esa clase. Pero sí que puedo decir que esa variable va a contener forzosamente un objeto de una clase, sea la que sea, pero que implemente Runnable, ¿vale? Luego, digamos que, por eso decía antes que esta sintaxis me permite, digamos, acercarnos a la idea de poder almacenar funciones, entre comillas, en una variable y pasarlos como argumentos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad de toda esta información, lo único importante, o bueno, lo más importante, digamos, es esta línea 7. ¿Por qué? Porque esta línea 7 es realmente lo que yo quiero hacer, es realmente el código que yo quiero que se ejecute, ¿vale? Pero bueno, ahondaremos en eso un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, vamos entonces a hablar de lo que, esto no es ninguna nomenclatura estándar, sino que es una nomenclatura que he acuñado yo que se llama tipo función. Bien, mira, tipo función significa, bueno, vamos a ver, Pedro, tú me acabas de comentar que tú puedes almacenar en una variable cuyo tipo sea la interfaz, puedes almacenar un objeto de una clase que implemente la interfaz, ¿vale? Inclusive habiéndose creado ese objeto mediante la sintaxis esta que acabamos de ver de clase anónima inline, ¿vale? Vale, muy bien. Ahora, la pregunta del millón es, ¿en Java existen los tipos función? Es decir, en Java yo puedo definir una variable como de un tipo, igual que está el tipo entero, el tipo integer, el tipo long, los tipos que yo defina, estudiante, alumno, lo que sea, ¿no? De las clases que yo defina. ¿Hay alguna manera de decir que una variable es de un tipo, por ejemplo, de un tipo, una función que reciba un entero y retorna un entero? ¿Vale? Pues la realidad es que eso no existe tal cual en Java. ¿Vale? Entonces, en Java se ha optado por definir, digamos, esos tipos función a través de interfaces funcionales. ¿Vale? Entonces, mirad, por ejemplo, otros lenguajes, voy a poner como ejemplo Kotlin, permiten definir variables, esto no tenéis que entenderlo porque está en otro lenguaje de programación, pero para que hagáis una idea, aquí se está definiendo una variable que se llama mi función,
cuyo tipo es este de aquí. Y esto es lo que yo llamo un tipo función. Fijaros, aquí yo estoy diciendo que mi variable, esta variable puede contener un objeto cuyo tipo sea una función que recibe dos parámetros, el primero de tipo entero y el segundo de tipo entero, y que retorne un entero. ¿Vale? Y que la función retorne un entero. Sin embargo, como digo, esa sintaxis no existe en Java. Pero en Java se puede simular mediante las interfaces funcionales. ¿Por qué? Porque mirad, fijaros, voy a dejarlo así en pantalla para que veamos los dos. Mientras yo en Kotlin puedo utilizar esta sintaxis, fijaros que en Java yo puedo definir una interfaz funcional que la he llamado operación binaria entera y fijaros en la firma, ¿vale? En la firma de esta interfaz. Fijaros que en este caso la firma de esa interfaz más o menos consiste o es equivalente a ese tipo de función que yo estoy definiendo aquí. Fijaros, es una función que recibe dos parámetros, que el primer parámetro es de tipo entero, que el segundo parámetro es de tipo entero y que retorna un entero, que es más o menos lo que decía aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, para que eso sea posible, es decir, para que una interfaz represente lo que hemos llamado, entre comillas, un tipo función, es necesario que la interfaz tenga un único método abstracto, porque si tuviera varios, digamos, esa interfaz tendría, al tener varios métodos, ¿vale? Tendría varias firmas, con lo cual, ¿qué tipo función, entre comillas, representaría? Pues no lo sabríamos, ¿vale? Entonces, fijaros que por eso son tan importantes las interfaces funcionales, porque representan tipo función. Y representan tipo función a través de la firma del único método que contienen, del único método abstracto que contienen. ¿Ok? Yo sé que esto es difícil, ¿vale? Pero es, digamos, un apaño que hace Java 8 para convertir el lenguaje en un lenguaje funcional. Y vosotros diréis, bueno, pero vamos a ver, y Pedro, yo lo que no entiendo es por qué los diseñadores de Java deciden hacerlo así en vez de incorporar algún tipo de sintaxis, ¿vale? Como por ejemplo hace Kotlin para definir los tipos función. Muy sencillo. El motivo es porque acordaros de que Java siempre trata de mantener la compatibilidad con las versiones anteriores, ¿vale? Entonces, en vez de crear una sintaxis especial para esos tipos de función, lo que se decidió es usar algo que ya existía en las versiones anteriores de Java y que era una sintaxis válida, que era definir una interfaz con un único método, ¿vale? Y entonces decidieron usar esas interfaces funcionales, que son las que tienen un único método abstracto, para representar los tipos funciones. ¿Ok? Bien, eso es una decisión de diseño de Java para mantener la compatibilidad y nosotros pues tenemos que adaptarnos a ella. Entonces, por ejemplo, por poner otro ejemplo, mirad, aquí esta interfaz funcional operación unaria, ¿qué tipo de función, entre comillas, representa? Hombre, pues representa una función que recibe un único parámetro de tipo entero y retorna un único parámetro y retorna un valor de tipo entero, ¿vale? ¿Y eso por qué es importante? Pues porque si nosotros definimos una variable o un parámetro, ojo, con el tipo operación unaria entera, vamos a poner a almacenar en él o pasarlo como argumento, si es un parámetro, cualquier, ojo con esto, cualquier objeto de cualquier clase que implemente esa interfaz funcional, es decir, que tenga un método operar, ¿vale? Un método, digamos,
ya veremos por qué omito lo de operar, que recibe un entero y retorna un entero, ¿vale?